Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Abogacía Digital. En esta ocasión tendremos como invitado al Dr. Eber Betanzos, quien es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y con quien hablaremos del uso de las tecnologías, tanto en la administración pública como en las escuelas dedicadas a la capacitación y profesionalización de servidoras y servidores públicos. Acompáñenos. Ya estamos en su programa Abogacía Digital y hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Eber Betanzos, quien recientemente fue electo como presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y también presidente del Consejo Directivo. Sea usted muy bienvenido, doctor Betanzos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contento de poder compartir con la audiencia, con todos ustedes, pues, este espacio de diálogo. Es muy interesante la presencia el día de hoy del doctor Betanzos aquí en el programa Abogacía Digital, ya que desde hace mucho tiempo el doctor Betanzos ha escrito y ha abordado en diversas instituciones, entre las cuales se encuentra en su faceta como académico en el Instituto Nacional de Administración Pública, el uso de las herramientas digitales, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el entorno digital, no solamente en la administración pública, sino también en los centros de profesionalización de la administración pública. Y sobre esto, doctor Betanzos, y felicitándolo por su reciente nombramiento como presidente del instituto, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál ha sido el impacto de las tecnologías en la administración pública y luego ya en una escuela dedicada a profesionalizar y a capacitar a servidoras y servidores públicos? Muchas gracias. Bueno, la primera cuestión es que el Estado va ligado al devenir histórico en el cual las sociedades se desarrollan. En ese devenir histórico necesariamente aparece la técnica que va proporcionando nuevas herramientas para las labores, para las actividades que se desarrollan. El Estado no es la excepción. No voy a hacer recapitulaciones históricas máximas, pero me quedaré en los últimos 100 años, cuando pensamos en innovaciones como la fibra óptica, cuando pensamos en la televisión, cuando pensamos en el fax, y estoy hablando de la historia reciente, pues estamos hablando de herramientas que se incorporan no solo a las oficinas, sino en la manera en la que el Estado se comunica con sus diferentes puntos con los cuales está enlazado en un territorio en el cual ejerce una soberanía, con sus funcionarios públicos, pero también con sus ciudadanos. Ahora nosotros vivimos una cuarta revolución, es una cuarta revolución industrial, en esas categorías es como se observa, en donde hay nuevas herramientas, solo que las herramientas que hay ahora avanzan a una velocidad nunca antes vista, no considerada en cuanto a los diferentes momentos que las olas de esto que se llama inteligencia artificial tuvo en otros espacios. Recuerden nuestro público que en los años 80 pues hubo una serie de proyectos que hablaban de la inteligencia artificial y lo empezaron a desarrollar y hubo algunos algoritmos y recordaremos nosotros en nuestras épocas pues, que hablábamos de Deep Blue y la computadora que había sido Garry Kasparov y demás, pero ahora hablamos de inteligencias artificiales que están presentes en todos los espacios de la vida cotidiana. El Estado no es la excepción. Primera cuestión a considerar, esa inteligencia artificial no es una inteligencia, es un lenguaje en este momento. Los especialistas pues hablan de una inteligencia artificial tonta hasta este momento, pero está caminando muy rápido hacia otros modelos de inteligencia artificial. Bueno, esto que estoy narrando de manera muy sucinta es un diálogo que le interesa a un instituto como el INAP poder tener con especialistas. Es decir, primero tenemos que entender ante qué estamos, cómo estamos, y a partir de eso desarrollar una respuesta, desarrollar soluciones o buscar subirnos a ese barco que va navegando en un tsunami, como lo he dicho en diferentes espacios, porque esto no llegó como una ola, llegó como un tsunami, y es como el Estado se adapta a estas nuevas tecnologías. Claro, y ahí es donde los institutos de educación superior, las instituciones de educación superior, juegan un rol fundamental. Podemos ver por una parte a las del sector público, en donde ya hay esfuerzos aislados por dar algunas sugerencias sobre el uso de la inteligencia artificial con ciertos parámetros éticos. También vemos otros esfuerzos por proponer alguna forma de regulación por parte del Estado mexicano y también en el orden internacional. Y también tenemos otras instituciones que son del sector privado, que pudiera ser donde se considera el Instituto Nacional de Administración Pública, que están haciendo esfuerzos. Hoy vemos que hace unos días presentaron el Laboratorio de Innovación Pública,
y podemos imaginar, podemos inferir que va en cierto sentido para empezar a estudiar este tipo de fenómenos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Primero mencionar esto. El INAP es una escuela en la cual se imparten desde licenciatura hasta postdoctorado. Entonces está centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante nuevas tecnologías tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar, con nuevas herramientas desde el lado de los profesores, porque aquí vienen preguntas. ¿Qué será mejor tener? ¿Un profesor humano o una inteligencia artificial que desarrolle todo un módulo de un curso o que pueda impartir una sesión, una posibilidad? La segunda, desde el lado de los estudiantes, cómo hacer que los estudiantes verdaderamente tengan una adquisición del conocimiento cuando hoy las actividades pueden desarrollarse con auxilio de otras herramientas. Cuando hablamos de los programas que tiene el INAP, que por ejemplo su doctorado, que es de investigación, ¿serán solamente auxiliares a la investigación o desarrollarán de manera integral actividades para la formación de inclusive un marco conceptual o una metodología de investigación para una tesis? Eso es uno segundo, que es el INAP, que también es consultoría, que también busca ser un espacio en el cual se desarrollan soluciones de gobierno. Y ahí la apuesta es a más largo plazo. ¿Por qué nosotros lanzamos un laboratorio de innovación en la administración pública y no lanzamos un laboratorio de tecnología? La tecnología solamente es una herramienta. Pues podemos pensar un laboratorio de inteligencia artificial. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a durar la inteligencia artificial si la computación cuántica parece mucho más cercana? O podemos pensar en la exploración espacial y las nuevas energías para poder revestir toda la demanda de energía. No, el INAP lo que busca hacer es el espacio de innovación pública en donde se generen soluciones de gobierno. Las soluciones de gobierno lo que desarrollarán es precisamente eso, cuestiones que ayuden al Estado a solucionar problemas públicos con las herramientas que tiene hoy día. Hoy se llama inteligencia artificial y utilizará toda la gama de posibilidades que las inteligencias artificiales brindan y proporcionan. El día de mañana se puede llamar energía, como he mencionado, la energía nuclear, que está teniendo una nueva vida en todos los países y que permitirá hacer muchas cosas más. Y ese laboratorio de innovación pública lo que busca es encontrar soluciones específicas a problemas públicos desde el uso de todas las herramientas que la tecnología y las políticas públicas brindan, la gobernanza, en su seguimiento y en sus potencialidades. Por eso es un laboratorio de innovación pública. Es la gran apuesta del instituto. El instituto lo que busca hacer es el hub de innovación del Estado mexicano en todos sus niveles. Y eso es muy interesante. Y aquí yo le preguntaría, presidente, ¿cuál es el estado actual de las dos partes que son protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Hablo de docentes y hablo del alumnado. ¿Cuál es el estado actual y qué tan preparados estamos en México? No diría solo en el INAP, para poder afrontar el reto tan grande que es aportar soluciones para lo público. Las capacidades digitales del Estado mexicano, cuando nosotros vemos las mediciones a nivel internacional, vemos que nos encontramos en los primeros 15 lugares con los países que tienen más capacidades digitales. Pero cuando lo observamos en la región, vemos que nuestro país no es de los países que tiene las mejores capacidades digitales de la región. Es decir, estamos abajo de Brasil, estamos abajo de Uruguay, estamos abajo de Chile y estamos apenas empatados con Argentina. Quiere decir, vamos en cierto rubro de competitividad en capacidades digitales, pero aún hay mucho por desarrollar. Y en este rubro los ubicamos nosotros desde el punto de vista de la docencia y desde el punto de vista de los estudiantes ante una problemática a tratar. Desde el punto de vista de los docentes, pues es cómo primero entendemos estas tecnologías, cómo las desarrollamos. Para eso el instituto que ha hecho. La semana pasada, a la par que lanzamos el Laboratorio de Innovación Pública, el INAP lanzó una convocatoria para un curso gratuito en el uso de inteligencia artificial para la administración pública. Tuvimos cerca de 1,000 personas tomando ese curso. Se desarrolló de manera presencial y de manera virtual, 3 días, y lo que buscó es desarrollar capacidades digitales, no en un curso básico, sino un curso extendido de estas son las herramientas, para esto sirven, para esto las podemos usar, estos son sus límites, estas son sus posibilidades de sesgo. Vamos ahora a la segunda parte, que ese es un curso que estamos apenas comenzando a desarrollar, comenzamos la semana pasada, que es cómo aplicamos soluciones desde la ética de la investigación. Estamos muy centrados en ello,
en el contexto del uso de inteligencias artificiales. Es decir, cómo evitamos cuestiones como el plagio, cómo garantizamos la objetividad de las afirmaciones que se ofrecen desde este tipo de plataformas, porque pues si yo desarrollo una investigación de tipo histórico en archivo, pues claro que tendré diferentes puntos de vista de ese archivo, pero yo lo voy a ir descubriendo paso a paso. Si yo le consulto a una inteligencia artificial que consultó ese archivo, a lo mejor me hace una búsqueda muy rápida sobre la información que está, pero me va a dar lo que quiere darme, a diferencia del proceso de alguien que uno va viendo, va observando. ¿Cómo garantizamos la neutralidad de las investigaciones? Que es otra cuestión que nos interesa desde el punto de vista de un instituto que lo que busca es hacer ciencia. Somos un instituto dedicado a las ciencias sociales, a las humanidades, pero finalmente aplicamos el método científico. Y aquí ya vemos entonces que desde una institución de educación como es el INAP se está haciendo este esfuerzo, sobre todo se va dirigiendo a servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, y también vemos que en el gobierno federal, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo desde el inicio de este sexenio, por ejemplo, con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces, tal vez estamos viendo un concierto entre diversos sectores en donde el consenso es tenemos que migrar hacia allá y tenemos que avanzar en ese sentido. ¿Cómo siente a los gobiernos en los 3 órdenes de gobierno, presidente? ¿Estamos preparados en los municipios, en las demarcaciones territoriales, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal para recibir toda esta capacitación desde un punto de vista de recursos humanos, financieros y materiales? Bueno, aquí hay que partir de una base, que es la base geográfica de desigualdad en México. Podemos decir, el derecho al Internet, pues es un derecho humano, sí, claro, pero cuando pensamos en que de los 2.500 municipios tenemos cerca de 1.000 que tienen grandes dificultades para tener acceso de conectividad, y sí, claro, tienen acceso a Internet a través de sus teléfonos, sí, pero es 3G. Cuando el estándar el siguiente año va a mudar al estándar 6G, y cuando pensamos en el 5G, México ni siquiera ha llegado al 5G. ¿Qué es eso? La gran demanda de la economía mexicana, lo que va a hacer crecer la economía, en mi punto de vista, es en el momento en que alcance el estándar 5G. Porque si no alcanza aún el estándar 5G, es difícil que pueda tener la conectividad que requiere. Pero cuando te estoy diciendo que alcanzará probablemente el alcance 5G en los siguientes 2 años, y pensamos en cerca de 1.000 municipios que vivirán y seguirán estando en 3G, pues hay una barrera que abordar. Entonces, eso es lo que hay que atender. Con lo que tenemos, ¿qué desarrollamos? Sí, muy bien, podemos decir, desarrollamos, ahora que fue la pandemia, pues soluciones tecnológicas para cursos en línea. Pero ¿y si no tienen conectividad? Claro. ¿Y si no tienen posibilidad de tener la brecha? Sí. Claro, y si yo establezco un tipo de evaluaciones en donde ni siquiera se pueden conectar al Internet, y sin Internet satelital sí, pero son muy sensibles a las nubes y estas cuestiones que pueden afectar. Entonces, las apuestas mexicanas son, por supuesto, dirigidas hacia una necesidad, hacia una realidad. Hay un par de iniciativas muy interesantes. Una de ellas es de el diputado Monreal, que es una iniciativa muy interesante en la Cámara de Diputados. Otro proyecto que se trabaja en el Senado por el senador Rodrigo Zapata. Pero a México le falta un debate que necesita tener, y quizá todos los países importantes en términos al menos de sus economías del mundo tienen que tener, que es desarrollar una inteligencia artificial propia. Mientras México no desarrolle una inteligencia artificial propia, pues va a tener una necesidad de acudir a servicios de otros, lo cual lo vuelve un poco menos flexible en toma de decisiones sensibles para el propio Estado. Y hablando de lo que tiene que hacer el Estado mexicano, presidente, respecto a la inteligencia artificial, en el mundo existe un debate interesante respecto al modelo de regulación. Está el modelo chino, que es de control estatal, está el modelo promotor de la innovación de Estados Unidos, y está el modelo basado en riesgos de Europa. ¿Cuál tendría que ser el camino de México? ¿Tendría que ser un modelo híbrido? ¿O qué recomendaría una persona que ha estudiado tanto tiempo estos temas? Bueno, mira, yo creo que la solución no es tan complicada si tenemos el punto de mira en 2 cosas que nuestro propio orden constitucional establece. El primero de ellos, pues que somos un orden jurídico que está basado, artículo primero lo establecemos, en la dignidad de la persona humana, se le da reconocimiento de sus derechos humanos. Es decir, todo tipo de cuestión que se genere desde el Estado, estoy hablando de la economía, los actores que intervienen en él, sus regulaciones,
no pueden dejar de lado que el centro de imputación normativa es el ser humano. El ser humano que está organizado en un Estado. Es decir, siempre el Estado tiene que asumir un papel central en la regulación de estas actividades. Y digo que es sencillo porque es como funciona en la economía. El Estado tiene un poder de acción, tiene un poder de veto, tiene un poder de regular la economía y la velocidad con la que ésta se desarrolla. El modelo mexicano, que creo que es como debemos llamarlo el modelo mexicano, no puede perder de vista estas dos cuestiones. Estar centrado en la dignidad de la persona humana con todo aquello que garantice los derechos humanos de las personas, los derechos a la privacidad, a la información, al desarrollo, etcétera, y la que tiene que ver con el Estado como una proyección del individuo. Y aquí menciono algo que aclarará más esta idea. Cuando pensamos en el bien común, yo les digo, hagamos regulaciones dirigidas al bien común. El bien común no es otra cosa más que la dignidad humana en lo social. Y eso está establecido, no en esas palabras, por supuesto, pero en las bases constitucionales que tenemos. Claro. Y respecto de, entonces, la administración pública, ¿hacia dónde tendría que migrar una vez que se logre una regulación, o tal vez la administración pública evolucionará antes y la regulación llegará después? No sabemos cuál será el proceso en México, no nos queda claro. ¿Cuál tendría que ser el papel de la administración pública entendida como esa que lleva a cabo la función administrativa en cualquiera de los órganos del Estado? ¿Tiene que tender ya hacia el uso de estas tecnologías de manera acelerada, o tendría que haber un proceso mucho más paulatino para que haya un aterrizaje mucho más sutil? ¿Cómo piensa que venga para la administración pública en general? Tiene que hacer dos cosas. La primera es fomentar, porque no puede quedar fuera de algo que es una realidad. Si no es la tecnología que se desarrolla desde México, será la tecnología que venga de otro lado. Tiene que regularlo en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con su público más vulnerable, los menores. Tiene que decidir pronto cuáles son las restricciones que va a establecer en el uso de inteligencias artificiales, redes sociales y cuestiones hacia los menores. Hacia allá está tendiendo el mundo, porque las preocupaciones de los hallazgos de las investigaciones que tratan estas materias pues indican que puede tener consecuencias muy lamentables en términos de la formación de capacidades humanas. Y una segunda, que hay parte de las experiencias de otros países. Fomenta, genera nuevos desarrollos, y cuando libera esos desarrollos al público en general. La solución norteamericana intermedia de la semana pasada ahora es, hay un nuevo modelo, el gobierno norteamericano tiene que conocerlo un mes antes de que se libere. Es muy poco tiempo. El gobierno en el proyecto original buscaba 3 meses. La industria decía, es demasiado tiempo. Pero México ni siquiera está teniendo esos debates aún. Entonces, debe detenerlos. Debe detenerlos, y ha sido muy interesante esta plática. Y lo único que nos restaría, además de agradecerle, estimado doctor, es saber qué viene para el Instituto Nacional de Administración Pública, nuestro querido INAP, en cuanto a los proyectos que ya nos pudo adelantar algo, y qué viene para el Laboratorio de Innovación, que creo que es una idea muy interesante, creo que tendiente a un think tank, podría llegarse a considerar. Es que es más que un think tank, es un laboratorio de soluciones de gobierno. ¿Qué viene entonces para el instituto y qué viene para este tipo de proyectos especiales? Bueno, el instituto, para poder desarrollar un laboratorio de este género, en primer lugar está involucrando a diferentes actores, busca actores internacionales que nos ayuden a tener fondeos para el desarrollo de proyectos que puedan pilotearse. ¿Y por qué me refiero? Debemos empezar con algunos casos. Pensamos, por citarlo un ejemplo, un municipio que diga, oiga, yo quiero desarrollar un sistema catastral en una solución tecnológica, pero mi presupuesto para poderlo hacer es de 2 millones porque soy un municipio que tiene 2,000 habitantes. Con 2 millones pues no puede comprar las grandes licencias, pero el laboratorio de innovación sí le puede decir, con este componente de software, con este componente de software y con estos recursos que puedes tú gestionar tú mismo, municipio, a partir de tales vías ante tal instancia internacional, puedes tener tu catastro en línea. Eso es lo que busca hacer el laboratorio, y te acompañamos en todo el proceso para que eso se lleve a cabo. Muy interesante. Entonces es un poco consultoría, también un poco docencia y también seguramente un poco investigación. Por supuesto, pero dirigido a soluciones que cambien la vida. Que se materialice. Exactamente. De manera inmediata. Pues muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado en este programa Abogacía Digital. No se olviden sintonizarnos en la próxima emisión por BMA Plus. Como pudimos ver, el uso de las tecnologías tanto en la administración pública como en las escuelas dedicadas a capacitar y profesionalizar a servidoras y a servidores públicos es fundamental.
Hoy el Instituto Nacional de Administración Pública está realizando esfuerzos como es la creación de un laboratorio de innovación pública para que, además de hacer estudios desde un punto de vista académico, se brinden soluciones integrales a todo lo que tiene que ver con el gobierno. No se pierdan nuestra próxima emisión de Abogacía Digital.